Muy buenas noches a todos, bienvenidos por acá. El tema de hoy que escogimos es un tema profundo, pero voy a tratar en el tiempo que tenemos de poder hacerlo más simple. El conversatorio de hoy está dedicado eh, a todas las personas. Obviamente es un tema que nos sirve para cualquier momento de la vida, pero está dedicado a todas las personas que en este momento, por la situación que estamos viviendo, se encuentran solas físicamente o están pasando por un proceso, además del que ya estamos viviendo en dificultad de separación, de terminar la relación con una pareja, o están lejos de su familia, o a también aquellas personas que aún estando cerca de su familia, cerca de la pareja, nos sentimos en algún momento dado solos. Yo hacía la pregunta y es, creo que en cualquier momento de la vida hemos tenido situaciones, no solamente donde nos sentimos solos de una manera transitoria, sino por algunas etapas o algunos tránsitos. Vamos a empezar por definir la palabra. La definición viene de la palabra en latín que dice solita y significa que es la cualidad de estar sin nadie. Y es un estado emocional transitorio que refleja carencia de compañía. Hay muchas definiciones, obviamente dependiendo del planteamiento, si estamos hablando desde el planteamiento filosófico o sociológico, o social, pero a mí me gustaría compartir más el planteamiento existencial, ¿cierto? Los filósofos existenciales nos hablan de que la soledad es una condición humana inherente a la existencia. Y ellos se han dedicado como a mirar cómo se administra, cómo se aborda, cómo se aprende, cómo se acepta. Entonces, vamos a partir de que es una condición y es un estado natural transitorio. En el transcurso del conversatorio, pues vamos a ver distintas diferencias que les voy a compartir. ¿Cuáles son las dificultades? O sea, la pregunta, cuando yo me senté a crear el conversatorio, pensaba en cuáles son las dificultades que tenemos para asumir la soledad. Y veía como varias variables, pero de las cuales voy a hablar dos. Uno, el planteamiento, el enfoque cultural en que nos movemos. ¿Qué quiere decir? Desafortunadamente, nosotros en nuestra cultura se le da una connotación negativa, ¿no? Sobre el concepto de lo que es soledad. Hay una connotación de si te ven que estás solo o aislado, que posiblemente tienes dificultad de tener amigos. Entonces, estamos en una cultura donde no nos enseñan, primero, que es algo natural y además necesario. Y segundo, pues no lo refuerzan, no enseñan, se califica. La otra variable importante es que pues no a todas las personas nos cuesta trabajo estar solos. Eso también tiene que ver, depende con la personalidad o depende con algunos modos de ser. Entonces vamos a explicar rápidamente. Aquellos modos de ser que tienen la vivencia o que tienen la herida de la sensación del abandono o de la sensación de rechazo, son posiblemente a los que más les cuesta aprender a estar solos. Pero yo hago un planteamiento sobre la diferencia entre una cosa es estar solo y otra cosa es estar conmigo mismo. Entonces hoy voy a invitar a mirar de una manera rápida cómo podemos descubrir eso de qué es estar conmigo mismo. O sea, ¿qué es el migo mismo? ¿Qué es ese migo, no? Y cómo se descubre. Yo planteo algo sencillo y es, ¿qué pasaría si nos imaginamos que tenemos dos mundos? Hay un mundo interior
y un mundo exterior. ¿Qué pasaría si cerráramos un poquitico los ojos y miráramos y volteáramos los ojitos hacia adentro? Descubriríamos posiblemente un mundo desconocido. ¿Mm? Y la forma en cómo nos relacionamos con él posiblemente nos genera la facilidad de relacionarnos con el externo. Voy a hacer una propuesta para empezar si nos pensáramos de una manera distinta. ¿Qué quiere decir? Si nos pensáramos que no solo somos seres individuales, nosotros no somos islas aisladitos, ¿qué pasaría? Y es más una invitación, si nos pensáramos como seres en relación con, sí, somos seres en relación con. Podríamos tener, nos relacionamos con un otro y ese otro puede ser una persona, ese otro puede ser una situación, ese otro puede ser mi pensamiento, mi sentimiento, mis sensaciones. Entonces, si nosotros miramos y nos empezamos a dar cuenta que somos en relación con un algo, pues muy posiblemente esa sensación que llamamos soledad y que va acompañada de otras emociones, a veces porque está asociada, es posible que pueda empezar a modificarse un poquitico. Cuando inicié el conversatorio, hablamos de que el significado tiene que ser, habla de una carencia de compañía de un otro. Si nos pensamos en relación con, es posible que empiece a surgir algo, ¿no? Que empiece a surgir algo, quizás de pronto una presencia, quizás de pronto una sensación distinta de cómo es que yo me relaciono con mi pensamiento, que me relaciono con mis sentimientos o con mis sensaciones. Entonces les voy a contar, porque son como buenas noticias, el cómo lo podemos hacer. Y nuestro querido Víctor Frank nos da la posibilidad de hablar de lo siguiente. Y es la forma como puedo empezar un encuentro conmigo mismo, es a través de algo que él llama el autodistanciamiento. ¿Mm? Y él nos cuenta y nos dice que es la forma como podemos distanciarnos y vernos. Desde otros planteamientos eso lo llaman como el proceso de autoobservación. La capacidad que tiene el ser humano de poder verse. Si nosotros nos imaginamos la posibilidad de poder ver mi pensamiento, poder ver mis sentimientos, poder ver mis sensaciones, puede generar algo que es como un espacio. Una paciente esta semana me decía que había leído un libro donde había entendido que ella no era su pensamiento. Entonces esto fue supremamente bello porque me decía, venga, qué alivio sentir que yo no soy solo eso. Y fue maravilloso que le decía, claro, es una partecita, pero no eres tú. Si nosotros tenemos la posibilidad de vernos y generar un espacio, puede pasar. Yo solamente los invito un poco para, no porque lo diga yo, porque no lo cuente el doctor Frank, sino que lo pudiéramos intentar. Y es, ¿qué pasaría al surgir en ese espacio donde me puedo distanciar? Pero tenemos otro regalito, y es que en la capacidad de autodistanciamiento también el ser humano tiene la posibilidad de autocomprender. ¿Qué quiere decir eso? No solamente puedo verme a mí mismo, sino que además de verme, puedo analizar, puedo evaluar, puedo aceptar o no aceptar eso que estoy viendo. Y además lo puedo modificar. Entonces, realmente estamos mirando, es una forma de cómo descubrir qué es ese sí mismo, qué es lograr encontrar el conmigo. ¿Mm? Creo que es la diferencia entre estar solo
y sentirme solo. Porque si yo puedo empezar a comprender que soy mucho más que mis emociones, soy mucho más que mis sentimientos, que hay algo mucho más y que hay un espacio, es lo que algunos pueden llegar a llamar estar, otros pueden llamar la sensación de existir. Y aparte de eso, como ya lo dije al principio, culturalmente no hemos aprendido que, que esa sensación es de malestar, porque claramente es de malestar. O sea, es una realidad. ¿Sí? Y lo que sucede es que el problema no es la sensación, sino que es que no aprendemos a cómo abordarla. Pero si yo les contara que además de eso podemos ser capaces de transitarla, podemos ser capaces de eh, autorregularla para no quitar el malestar que genera la sensación de soledad y todas las asociaciones que se tiene de los otros sentimientos, porque además está muy asociada con sentimientos de inseguridad o con sentimientos de tristeza o con sentimientos de vacío, también hay detrás, ¿no? Entonces, también tenemos la posibilidad de pasar el malestar. Esos son los regalitos que nos ha dado el doctor Víctor Frank para aprender a construir un encuentro conmigo. ¿Qué sucede? Si yo tengo la posibilidad de encontrarme conmigo y de aprender a relacionarme de una manera diferente, tengo la opción de agarrarme de mí. Porque efectivamente tenemos los seres humanos obviamente la tendencia de necesitar y agarrarme de otro. Y si yo tengo la posibilidad de agarrarme de mí, ya empiezo a construir lo que yo en mi lenguaje hablo de un centro. Voy a plantearlo como en 4 niveles y voy a dar unos pequeños ejemplos en la explicación. En el nivel mental, si empezamos a hacer ejercicios como por ejemplo dejar de verbalizar que estoy sola. Oye, ¿con quién vas a viajar? ¿Vas a viajar sola? No, voy a viajar conmigo. Y si hiciéramos el ejercicio, pues nos vamos a sorprender un poco, no solamente de las reacciones de otros, sino de lo que sucede con nosotros mismos, ¿no? Primero, intentar cambiar desde el nivel mental el concepto de la palabra de estoy solo o de estoy sola. No, estoy conmigo. Estoy relacionándome con un otro que ese soy yo. Desde el nivel emocional, llamémoslo así, podemos aprender a, yo lo llamo cuando trabajamos con mis pacientes, me gusta mucho usar la palabra acompañarnos. Sí, realmente es como acompañarnos. Venga, voy a comer. Entonces voy a acompañarme a comer. Entonces me planteo como una disposición donde yo estoy comiendo conmigo, ¿sí? Donde si voy a ver televisión estoy viendo televisión conmigo. Si voy a salir, que no es el ejemplo de este momento, pero si lo fuera es, si voy a salir a cine, pues voy a cine conmigo. Hay un dicho y hay unas frases que usan mucho y a mí me da risa y es el ejemplo que me dicen como, venga Eva, es que fui a la fiesta y me sentí como un hongo. Y yo, mira, un hongo. Claro, cuando me pongo a mirar, pues sí, los hongos son aisladitos. No, vamos a cambiar el contenido de lo que implica en mi cabecita la palabra estar solo. Es empezar a reportar estar conmigo. Y en la parte emocional, el acompañarme tiene que ver con lo que expliqué un poco de ser capaz de acompañarme a autorregular esa sensación que no es rica y que genera y que nos genera como malestar. Y lo podemos hacer de a poquitos, porque efectivamente estamos aprendiendo a descubrir cómo es que yo existo conmigo mismo, cómo es que yo me acompaño. Entonces, es paso a paso, despacio, pero sentar la sensación de me voy a acompañar
porque me tengo a mí. El otro nivel que podríamos mirar tiene que ver con el nivel corporal, no las sensaciones. Para evidenciar que yo existo, lo que me evidencia que yo existo en este plano es el cuerpo. El cuerpo es el que me hace ver que estoy acá. Entonces, ustedes han visto, y no solamente mis colegas, sino en las redes, hoy en día la invitación todo el tiempo de conectarnos con el cuerpo, sea desde las técnicas de relajación, sea desde las técnicas de meditación. Y eso tiene una razón clara, no solamente porque, pues lo que nos han explicado, que nos ayuda a reducir la ansiedad, que nos ayuda a parar la cabecita, y a nivelarnos fisiológicamente, sino porque es que me pone en contacto conmigo, me pone en contacto con la existencia. Porque desafortunadamente, pues somos seres que en la mayoría del tiempo somos como muy autómatas, ¿no? Entonces, pues yo estoy moviendo mi mano derecha. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a sentir que mi mano derecha existe y a conectarme con la sensación de la mano? Efectivamente, eso me genera una sensación de que estoy, de que tengo un ancla y de que existo. Entonces, el nivel desde el planteamiento corporal nos puede ayudar mucho. Y el cuarto nivel, pues es el planteamiento, el nivel espiritual o transpersonal. Ella es en la medida en que yo me puedo conectar eh, con un otro, como lo hablé hace unos minutos, en relación con un otro. Eh, Algunos lo llaman ser, otros lo llaman espíritu, otros lo llaman conciencia. No importa el nombre, pero eso también me ayuda a generar un espacio donde se puede generar una presencia que acompaña, una presencia que me hace sentir que soy, de que me, puede, que me puedo agarrar de algo. ¿Cuál es la diferencia entre soledad y aislamiento? Claramente, la soledad, como lo hemos planteado, es un estado psicológico transitorio necesario inherentemente para la existencia. El aislamiento tiene que ver con una actitud permanente donde no me conecto, donde no quiero relacionarme con otro, donde donde no estoy en apertura y posiblemente muestra o genera que haya una problemática más a nivel de desarrollar intimidad. Entonces, si miramos, no necesariamente estar aislado implica que tenga un encuentro conmigo, pero al revés, es muy posible que yo elija libremente aislarme para poder estar en contacto conmigo. En este momento nosotros estamos en una situación donde no escogimos la soledad y efectivamente pues está generando mucha crisis por eso, porque no sabemos. Entonces yo pensaba y miraba y decía, bueno, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y es lógico, es muy lógico. No, que sintamos amenaza porque de pronto entrar en ese mundo interno como el que hablé sea desconocido. Puede asustar porque no conozco. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me descubro allí? ¿Qué pasaría? Quizás de pronto descubriría cosas maravillosas. O quizás de pronto empezaría a ver cosas que no me gustan o cosas que me puedan llegar a aterrar, eh, y todo lo que eso implica. Posiblemente empezaría a ver la mirada, empezaría a ver
y el oído empezaría a escuchar, metafóricamente. Sin embargo, hoy el planteamiento y la invitación que quiero hacer es que en ese espacio podemos descubrir mil maravillas, mil maravillas. Porque aunque no es fácil transitarlo, también tenemos todos los recursos para poder hacerlo. Si yo me tengo a mí mismo, hay una frase de Jorge Bucay, un psicólogo argentino que tiene un libro que me gusta mucho que se llama El Camino del Encuentro, y él explica claramente en uno de los capítulos que el ser humano tiene la posibilidad de enfrentarse a no estar con un otro, sí, lo puede asumir, y en este momento lo estamos viviendo. O sea, el ser humano tiene la posibilidad de estar en pareja y romper el vínculo y sigue viviendo. El ser humano tiene la posibilidad de estar en un trabajo y perder un trabajo y perder el trabajo y sigue viviendo. El ser humano tiene la capacidad, la posibilidad de perder el éxito, el poder, perder el dinero y sigue viviendo. Pero hay una condición muy clara y es que la frase que él dice es, pero no puedo vivir sin mí. Y es una realidad, porque el requisito para prevalecer en la existencia es poder tenerme a mí. Y si logramos hacerlo de una manera consciente, no solamente se nos abren las posibilidades y mejoraría también el encuentro con un otro cuando hablamos de un otro como otra persona, sino que en estos momentos de dificultad, en estos momentos de tanta angustia, en estos momentos donde literalmente es como si nos movieran el piso, pues tendremos la posibilidad de agarrarnos de cada uno de nosotros. Desde ahí es mucho más fácil, cuando yo les digo a mis pacientes, es mucho más fácil la vida y tenemos la posibilidad de transitarla. Yo hablaría más de si yo tengo centro y puedo tener el poder conmigo misma, pues tengo la posibilidad de lograr lo que venga. Sin eso es muy difícil, porque entonces hago el ejercicio al revés. ¿De qué me sirve tener poder? ¿De qué me sirve tener dinero? ¿De qué me sirve tener muchísimas cosas si no me tengo a mí? Entonces, este conversatorio es más una invitación y un abrebocas de cómo me descubro, cómo logro agarrarme de mí que soy la persona más importante. Hay una frase que me gusta muchísimo de un filósofo alemán que es Arthur Schopenhauer, y él dice lo siguiente: la soledad es el patrimonio de todos los espíritus superiores. Y la invitación claramente de los existencialistas es ahí, y es que es el espacio que tenemos para crear, es el espacio que tenemos para reflexionar, es el espacio que tenemos para poder construir. Por eso es tan importante, ser capaces de construir un espacio consigo mismos. También voy a hablar de la entrega. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me conozco a mí misma, si yo sé quién soy, si yo sé cómo siento, si yo sé qué quiero, si yo me reconozco y tengo la posibilidad de verme y transitar por las cosas lindas aceptándolas y las cosas maravillosas, pero también transitar por aquellas cosas que no son tan chéveres como humana que soy.
pues tengo la posibilidad de llegar a un encuentro con un otro más fácil. Y también eso lo estamos viendo, perdón, no solamente más fácil, más profundo, es la palabra que quería decir, más profundo, porque eso también es lo que está sucediendo en la situación actual. Y es que estamos viendo que como no elegimos, sino fue una situación que la vida nos impuso a tener que estar en la cuarentena, pues está habiendo muchos conflictos a nivel familiar. Y yo en estos días pensaba y sentía y creo que tiene que ver con lo que estamos conversando o con lo que quiero transmitir, porque pues muchas veces no tenemos en la vida y en este afán de la vida en que andamos todo el tiempo en función de afuera y en función del mundo interior y no tenemos nuestros propios espacios para, pues no tenemos la opción también de conocernos y que el otro me conozca. Entonces en la interacción cuando estamos 24 horas, porque es 24 horas con el otro, pues se están generando muchos conflictos y es como sorpresivamente descubriéndose cosas que no se habían visto o que se logran como disimular en la convivencia. Eh, entonces, pues claramente en la medida en que yo pueda estar conmigo mismo, en la medida en que yo tenga el encuentro conmigo, pues voy a tener la posibilidad de tener un encuentro más abierto con el otro, más amable, más compasivo, eh, más empático quizás, porque puedo comprender qué le sucede al otro, ¿no? Si logro verme a mí. Si no, pues es bastante difícil porque como lo nombré ya, nos relacionamos muy automáticamente, automáticamente. Además, retomando, miren la maravilla, y es, si yo soy más que lo que pienso, lo que siento y de las sensaciones, eso me da toda una posibilidad de poderlo transformar. Esa es la invitación que quiero dejar hoy con ustedes. Y es que los seres humanos tenemos ese potencial de poder transformar nuestro mundo interno para poder hacer mejor un mundo externo. Voy a dar algunas claves. Mm, al- mm, la primera tarea que yo pongo a cualquier paciente que llega a mi consulta es el bendito registro de sentimientos. Y les quiero contar que esa tarea casi muy pocos logran empezar a hacerla, porque es específicamente nos muestra la evidencia de el cómo así que tengo que ver qué es, cómo pienso, cómo siento, y a mí me sorprende mucho las excusas que nuestra mente da, ¿no? Muchas veces no hay tiempo, estoy cansado, no me doy cuenta, no me veo. Porque claramente que es difícil, pues es que si fuera tan fácil, pues no estaríamos acá. Claro que es difícil. Es mucho más fácil vivir en automático. Pero nos sirve mucho escribir. ¿Cómo es eso? Escoger 20 minutos. Podemos empezar por algo muy poquito, 20 minutos del día, donde yo me siento y escribo todo lo que mi cabecita me dice o todo lo que he sentido en el día. Y lo puedo ir aumentando, 20 minutos, después 40, y de pronto una hora me dedico, o media hora en la mañana, o media hora en la noche. Eso es un ejercicio que inmediatamente me ayuda a empezar a desarrollar el poderme ver, el poder ver cómo funciona, el poderme ver cómo funciona mi cabecita. Eh, Otros ejercicios del acompañamiento que yo hacía decía, es como cositas pequeñitas, generar la sensación de, listo, estoy en la ducha, me estoy bañando y estoy en la ducha sintiendo el agua como corre y me estoy bañando ahí. Obviamente son ejercicios que nos llevan a lo que yo llamo detener el tiempo, que es lo que pues se ha planteado mucho
en estos días frente a las estrategias de relajación o meditación o de estar consciente de ti mismo. Cuando digo a veces detener el tiempo, es literal. Aprender a hablar más despacio, aprender a caminar más despacio, a volverme más lento, ¿no? Y ahí se genera un cambio de percepción. En estos momentos, que no podemos salir, vamos a hablar de cosas que podemos hacer para aliviantar un poco esa sensación de soledad que tenemos. Uno, hay que pedir ayuda. ¿Qué quiere decir? Mínimo poder hablar con los familiares una vez al día, con los amigos, con la red social o con la red de apoyo. Necesitamos hacerlo. Uno, para poder comunicar. Cuando yo cojo el teléfono y le digo a un otro que me siento sola, inmediatamente la sensación no se quita, pero puede bajar un 50%. Dos, otra clave es descentrarme un poquito de mí. ¿Qué quiere decir? Si yo llamo a un otro y de pronto tengo como una necesidad, pero de pronto escucho al otro y a veces sucede que la necesidad del otro no es que sea más importante, pero de pronto en ese momento es más urgente. Eso también me sirve para descentrarme de mí y pongo la atención en el otro. Funciona, funciona. Podemos, lo que yo llamo hacer actividades de alimentar el alma. Claramente necesitamos ver noticias porque la situación es difícil, pero podemos dosificarlas y leer un libro que nos alimente el corazón y el alma, podemos escuchar escuchar música que nos sirva, ver una película que me ayude. La meditación, pues es muy importante. Y hay una que efectivamente para las personas que creen sirve mucho, y es la oración, como lo mirábamos en el nivel de los 4 niveles frente a la parte espiritual. Los que creen, claro que sirve. Y efectivamente genera, y sobre todo aquellas personas que están solitas, que no comparten, claro que genera mucha posibilidad. Y es el sentirme acompañado, el sentirme que hay alguien que está ahí, así no se vea. Eso también nos funciona. Hoy en día las redes sociales están haciendo cosas muy buenas y muy productivas, ¿no? Por ejemplo, que día veía un grupo que acompaña a las personas que tienen insomnio, y eso me parecía tan bonito. Empiezan como a las 11, a las 10 de la noche o a las 12, alguien está por ahí y es una forma, ¿no?, de apoyar, es una forma de acompañarnos, ¿sí? Porque efectivamente estamos en un momento donde necesitamos acompañarnos, estamos en un momento donde necesitamos de mí mismo y necesitamos ir al encuentro del otro. Y en este momento las redes están haciendo cosas importantes allí. Como mirábamos y como les explicaba, si yo me agarro de mí mismo y siento que me tengo a mí mismo, definitivamente tengo una gran posibilidad. Porque es normal y lógico que necesitamos del otro, claramente. Somos seres sociales. Pero si yo me tengo a mí y el otro se va,
o el otro se muere, tengo toda la posibilidad de trascenderlo. Esa es la diferencia entre estar solo y estar conmigo mismo. Si logramos cambiar el concepto y aprovechar más bien el encuentro conmigo como algo sagrado, creo que podemos lograr muchísimas cosas y podemos lograr crear. Escuchaba, no sé, en estos días escuchaba, no sé si fue un poco, sí, creo que fue en el discurso de que nos dio el Papa en un momento, donde él decía que en el silencio es cuando realmente el espíritu puede crear. Y bueno, muchos de los artistas o muchos seres lo ratifican, es cierto. En los espacios de silencio es cuando surgen las mejores ideas, porque es la conexión que se tiene. Repitiendo un poco frente a por qué es la amenaza, también es un elemento que quería adicionar. Es lógico porque en ese momento del encuentro conmigo, la máscara se cae, la armadura se cae y muy posiblemente nos hace que surja lo que llamamos la vulnerabilidad. Y es bastante difícil en algún momento enfrentarnos a ella. Entonces, por eso huimos a conectarnos con nosotros mismos. Esto, pues, es una invitación hoy en día que queríamos hacer. No sé si haya preguntas, si pueda contestar, o de todas maneras quería agradecer como la presencia, agradecer que se hayan conectado y pues también quería contarles que no están solos. Yo tengo equipos maravillosos. El colectivo Aquí Ahora, SAPS, Executive Forum, que podemos acompañar. Y esta es pues la intención de lo que estamos haciendo en estos conversatorios. Muchas gracias.